Mis queridos estudiantes, muy buenos días. Dadas las circunstancias y los inconvenientes que tuvimos esta mañana con el internet, entonces me comprometí a hacer esta grabación para reponer dicho encuentro. Les había dicho inicialmente que íbamos a manejar la temática relacionada con índice de precios. Hagamos un recuento un poco de lo que hemos estudiado frente al índice de precios. En primer lugar, entender que cuando los precios de la economía aumentan, los precios del consumidor, de la canasta familiar, del consumidor representativo de la clase media, aumentan, es porque el dinero está perdiendo poder adquisitivo y en consecuencia los valores monetarios en que se expresan, por ejemplo, los salarios de las personas, los ingresos, hay que modificarlos para que sean comparativos, dado el efecto de la pérdida de poder adquisitivo del dinero. Acordémonos también que hablamos de inflación como un incremento generalizado de los precios, que no quiere decir esto que todos los bienes que conforman la canasta familiar se hayan incrementado el precio, sino que en general la canasta aumentó el precio. Así, en particular dentro de la estructura de la canasta, unos bienes hayan aumentado de precio y otros hayan disminuido. También hablábamos de que la canasta familiar el valor de la canasta puede disminuir de precio en términos generales, que quiere decir que es posible que algunos bienes hayan aumentado de precio, pero que algunos otros hayan bajado de precio, y esos son los que más han influido en que el precio de la canasta disminuya. Entonces estaríamos hablando de una inflación negativa o de una valoración del dinero, o sea que el dinero estaría aumentando su poder adquisitivo. Eso se llama una deflación. Muy bien, acordándonos entonces de eso, nosotros hicimos en clase unos ejemplos de cómo se determina el IPC con unos ejemplos. Sin embargo, yo en el aula virtual les he enviado o les voy a enviar un video para que observen eso mismo que hicimos en clase para que lo reforcemos. Muy bien, entonces hoy vamos a tratar un tema que se llama precios reales frente a precios nominales. Entonces, digamos que en términos generales se puede decir que los valores nominales son aquellos que corresponden al precio del mercado de la canasta de bienes. Es decir, cuánto costaba la canasta de bienes en el mercado en enero, cuánto costaba en febrero, cuánto costaba en marzo, cuánto costaba en el mercado. Esos son valores nominales. Allí no hemos tenido en cuenta el efecto inflacionario, no hemos descontado nada de la inflación. Cuando hablamos de valores reales, estamos haciendo referencia entonces a que a esos valores nominales le vamos a quitar la inflación del periodo de tiempo determinado. Eso lo hacemos mediante un proceso de deflactación que lo hicimos en el curso. ¿Cómo deflactamos una cifra? La cifra deflactar es eliminar el efecto inflacionario de un valor corriente para expresarlos en otros términos monetarios. Como pueden observar en la página 14 del texto, hay un ejemplo que yo lo desarrollo matemáticamente. Dice, el precio nominal de un bien, denominado a veces precio en unidades monetarias corrientes, o sea, a precios de mercado, es simplemente su precio absoluto.
Por ejemplo, en Estados Unidos el precio nominal de una libra de mantequilla era alrededor de $0,87 en 1970. Entonces veamos que yo les estoy haciendo aquí una presentación a ustedes de eso. Fíjate ti, acá. Dice aquí precios reales guión nominales. Y aquí viene el año. Y aquí está hablado, coloqué el precio de la mantequilla en una columna en donde se está explicando el valor en dólares de acuerdo a la forma como el texto nos lo relata. Entonces nos dice que en 1970 el precio de mercado de la mantequilla era 87 centavos, en el 1970, en el 80, en 1980 1,88, en 1990 1,99 y en el 2007 3,40. Pero también el texto nos dice lo siguiente. Que ahora vamos a trabajar en términos reales. Eso fue lo que acabamos de explicar. Entonces, para hablar de términos reales, tenemos que trabajar con los índices de precios al consumidor. Aquí el texto nos habla de un índice de precios al por mayor, que son los precios de los empresarios, para no tratar ese tema ahorita, porque nosotros ya lo desarrollamos, que estamos hablando del índice de precios del consumidor. Entonces, dice que como estamos examinando el precio que tiene la mantequilla en los supermercados, el índice de precios es el IPC. Una vez tenida en cuenta la inflación, dice, observamos que el precio de la mantequilla era más caro en 2007 que en 1970. Para averiguarlo, ¿cómo hacemos? Entonces, el texto nos hace un desarrollo que yo les presento en este ejercicio de Excel. Dice así. Entonces, yo lo que quiero hacer, lo que dice el texto, es que yo voy a expresar el valor que tenía la mantequilla en el mercado en el 2007, expresarlo en precios del año 1970. En ese sentido, también nos plantea el texto de que el índice de precios al consumidor, fíjese que me está hablando del índice, no de la tasa, nivel de precios, en el 2007 era de 205,8% y que en 1970 era del 38,8%, porque el texto ha tomado, aquí nos dice que ha tomado, no recuerdo, acá no explica cuál es el año base, no recuerdo si aquí, no nos plantea cuál es el año base que ha tomado para ese efecto. De todas formas, entonces vamos a hacer lo siguiente. Dice que entonces yo quiero expresar el precio en dólares de la mantequilla, en precios en dólares de 1970. Entonces yo voy a decir lo siguiente. Primero voy a establecer el índice de precios. O sea, en cuánto quiero averiguar cuál fue la variación inclusive de los precios entre el periodo entre 1970 y 2007. Yo puedo decir lo siguiente. Si el 38,8% que era el índice del año 1970 equivale a 100%, el 205,8% del año 2007, ¿a qué porcentaje equivale? Si nosotros hacemos la operación de esa regla de 3, multiplicamos esta casilla A13, que equivale al precio que tenía, al índice de precios del 2007, lo multiplicamos por 100 y luego lo dimos en 38,8, nos da 530,41%. Ese es el índice, o sea que el nivel de precios entre 1970 a 2007 llegó a un 530,41%. Si yo le resto a ese 530, que es el índice, 100, le resto 100%, este 100% que está aquí,
Se lo resto, me da la tasa de inflación entre 1970 y el 2007, que es del 430,412%. Ahora, ¿cómo? Ya teniendo yo este índice de 530%, entonces yo lo que necesito es coger el valor que tenía la mantequilla en el 2007, que era 3,40, y lo voy a deflactar. ¿Qué quiere decir eso? Que tomo el valor de la mantequilla que está en la casilla B4, 340, como lo pueden ver aquí frente a la función fx. Entonces tomo el valor de la mantequilla en el 2007, 340, y lo voy a dividir por este índice 530%, pero aquí en la fórmula lo voy a dividir, este 530 lo voy a dividir entre 100 y me da el 5,304123,711. Al hacer esa división, me da que el precio de la mantequilla de 2007 en pesos de 1970 es de $0,64, que es lo que nos muestra el texto cuando lo miremos. Quiere decir entonces que el valor de que $3,40 del 2007 equivalen a $64 del año 1970. En consecuencia, si comparamos el precio de la mantequilla del 2007 expresado en pesos de 1970, equivalen a $64, y la mantequilla en 1970 valía en el mercado 87 centavos, quiere decir que la mantequilla en el año 1970 era más costosa que la mantequilla en el año 2007, de acuerdo a esa cifra. También uno podría hacer otra forma también. Yo puedo expresar el valor de la mantequilla, al contrario, podría expresar el valor de la mantequilla en pesos del año 2007, ¿verdad? Entonces lo que haríamos sería la operación contraria. Pero déjenme decirles acá. Entonces, la tasa, hay algo importante que es explicar el por qué, en qué me argumento yo para afirmar que el precio de la mantequilla del 2007 es expresada en precios del 70, es inferior al del 87, al del 1970, a los 87 centavos. Como ustedes pueden ver aquí, yo digo, la tasa de aumento del precio de la mantequilla. Entonces digo, precio de 1970, 87 centavos de dólar, que equivalen al 100%, porque es mi punto de referencia. El precio del 2007 es 3.40. En consecuencia, ¿a qué porcentaje, a qué nivel equivale esos 3.40 expresados porcentualmente? Despejándolo, eso nos da el 390,804598%. Ese es el índice de precios entre el periodo 70 y 2007. Si yo quiero saber la tasa de incremento que hay allí, entonces lo que yo debo hacer es tomar esos 390 y restarle el 100% para saber que la tasa de incremento del precio de la mantequilla fue del 290,804598%. Esto quiere decir que el incremento del precio de la mantequilla, la tasa de incremento o de aumento del precio de la mantequilla durante 1970 a 2007 fue del 290,804598%. Que si lo comparamos con la tasa de incremento de los precios al consumidor en ese mismo periodo, pues la tasa de ese incremento del IPC en Estados Unidos durante ese periodo fue del 430, mientras que el precio de la mantequilla solamente se incrementó en el 290,84%, 80,45,98%. Eso es lo que viene a explicarse
por qué razón el precio de la mantequilla del 2007 en pesos de 1970 es inferior al que tenía en el año 1970. Muy bien, entonces si pasamos nuevamente al texto, el texto nos va a decir lo siguiente. Nos va a plantear allí el texto que efectivamente aquí dice, ahí habla de que mientras que el IPC subió en el 430%, que fue lo que acabamos de ver, esta es la justificación de lo que nos ha ocurrido allí. Muy bien, entonces en ese orden de ideas podemos afirmar, nos sirve para entender si los salarios están bien, mejor o menos. Veamos este ejemplo que hay acá en el ejemplo 1,3 del mismo texto. Nos dice lo siguiente. El precio de los huevos y de la enseñanza universitaria. Ese ejemplo quiero que por favor lo tengan muy en cuenta porque hay un ejercicio que ya está puesto ahí en la plataforma, que hay que hacer una actividad. Si ustedes siguen el procedimiento que este texto nos da, que es parecido al que yo les entregué en Excel, como el que yo acabo de hacer ahora, les va a facilitar resolver ese ejercicio. Entonces vamos a hacerlo. Dice lo siguiente. En 1970, los huevos de primera clase costaban alrededor de 61 centavos la docena en Estados Unidos. Ese mismo año, el costo anual medio de la enseñanza de grado en la universidad privada, incluyendo alojamiento y manutención, rondaba los $2.530. Todo eso en 1970. En el 2007, el precio de los huevos había subido 1,60 a 1,64. O sea, de 61 centavos de dólar en el 70 subió a 1,64 la docena, mientras que la enseñanza universitaria subió de $2.530 a $27.560. Entonces la pregunta es, ¿eran los huevos más caros en el 2007 que en 1970 en términos reales? ¿Se había encarecido la enseñanza universitaria? Entonces, aquí lo que podemos hacer es comparar el incremento de los precios de esos dos bienes, tanto de los huevos como de la enseñanza universitaria. Ahí nos dice, y también nos plantea, que el IPC entre 1970 y 2007, calculado con base en el año 83, o sea que el año 83, que anteriormente me quedó faltando eso en la explicación, el año base es el año 83 y ese IPC nos lo presentan. Entonces nos van a dar más abajo nos van a dar un cuadro donde nos dicen cuál es el IPC. Entonces simplemente haríamos una regla de 3 y aquí este cuadro nos va a mostrar el cuadro 1,1 de la página, en este caso más adelantico, escrito a mano izquierda, en la parte izquierda, perdón, dice 16. Ese cuadro 1 dice el precio real de los huevos y de la enseñanza universitaria. Entonces ahí nos presenta los años, 1970, cada 10 años, 1970, 80, 90, 2000 y 2007. Bueno, ahí ya interrumpe, ya no es cada 10 años. Nos habla de los precios nominales. Cuando decir precios nominales de los huevos de primera clase, nos está diciendo cuánto costaba en el mercado en Estados Unidos una docena de huevos en el año 1970. En el mercado valía 61. Ya en el 80 valía 84 centavos, en el 90 1,01 y así sucesivamente hasta llegar en el 2007 a 1,64. Y la enseñanza universitaria, que costaba $2.530 en 1970, fue pasando a $4.912. Eso es lo que costaba en el mercado. Esos son valores corrientes o valores nominales
o precios de mercado. Tiene esos tres nombres para que después ustedes lo tengan en cuenta en todos los tratados de economía que puedan encontrar ese tipo de nombre, de nomenclatura que se le da a esos precios que no se le ha quitado la inflación. Muy bien, dice que vamos a hallar los precios reales de todo eso en precios del año de 1970. Todos en precios del año 1970. Se hacen las mismas reglas de tres que yo les expliqué inicialmente, y como el año con el cual yo voy a explicar esta cifra, estos 84 centavos de dólar del año 80, lo voy a expresar en pesos de 1970, pues yo debo trabajar con el IPC que hay entre esos dos periodos. Entonces yo voy a tratar de establecer cuál es la tasa de inflación y cuál es el índice de precios que hay entre 1970 y 1980. Ese índice me sirve para deflactar la cifra. Tomo ese índice, lo divido entre 100 y tomo el valor que tomo aquí, los 84 centavos de dólar, y lo divido entre el índice. Es más, ahorita lo podemos hacer. Y así sucesivamente, ¿por qué? Luego tomamos el 1,01 del valor de 1970, lo mismo, hallamos el índice de precios que hay entre 1970 y 1990, ¿no? Y ahí nos da, acuérdense que este 130,7% es un índice de precios, pero con base en el año 83, tal como nos lo explicaron. Entonces, a mí me toca hallar, ya teniendo este índice, tenemos que hallar la variación de los precios que hay entre 1970 y 1990 para poder deflactar la cifra. Esto es lo mismo con la enseñanza universitaria. Este cuadro, analicémoslo y ahorita hacemos unas operaciones matemáticas. En primer lugar, fíjense ustedes que aquí dice precios reales en pesos del año 1970. Todas las cifras del 90, del 80, 90, 2000 y 2007 lo vamos a expresar en pesos del año 1970 para ver en dónde era más costoso. Y fíjense ustedes una cosa bien importante. En 1970 una docena de huevos costaba pues 61 centavos. Pero fíjense algo, en 1980 la docena de huevos en el mercado costaba 84 centavos de dólar. Que si yo le quito la inflación, equivalen o expreso esos 84 centavos del 80 en pesos del 70 equivale a 40 centavos de dólar. Claramente se ve que el precio de la canasta de huevos en el año 70 era mucho más alta que lo que valía en el 80. Eso significa entonces que el precio de los huevos creció en un menor porcentaje que el aumento de los precios de la economía. Igualmente ocurre entre 1970 y 1990. Fíjese usted que este $1.01 de 1990, que era el valor de los huevos en el mercado, expresados en pesos de 1970, equivale a 30 centavos de dólar, mucho más caros en el 70 definitivamente. Y fíjense usted que aquí hay un leve repunte en el año 2007, pero aún así, durante todos esos años, 80, 90, 2000 y 2007, el precio de los huevos fue inferior al valor que tenían los huevos en 1970. Veamos entonces qué pasó con la inflación. Entonces, la inflación de la enseñanza universitaria. La universidad costaba en el mercado $2.530, lo mismo lo coloco aquí en los precios reales, 2.530, porque el año 70 yo voy a explicar todo con referencia al año 1970. En consecuencia, tomo los $4.912 que vale el precio de la universidad, del estudio universitario en el 80, 4.912, le quito la inflación y esos 4.912 expresados en pesos de 1970 equivalen a $2.313. Se puede observar también claramente
que el valor de la enseñanza universitaria en 1970 era mucho más costosa. Bueno, $200, digámoslo así, en pesos de 1970, era $200 un poco más costosa en el 70. En el año 90, ya esos $12,000, aquí sí definitivamente expresados en pesos del año 70, podemos afirmar que esos $12,000 expresados en pesos del año 1970 equivalen a $3,568. En esto se evidencia que el valor de la educación en el año 90 es mucho más costosa que en 1970, expresado en los mismos en pesos del mismo poder adquisitivo del año 70. Entonces, fíjense algo, eso significaría o significa que la tasa de crecimiento de la enseñanza universitaria entre el 70 y el 90 fue superior a la tasa de crecimiento de los precios de la economía entre el 70 y el 90. Y lo mismo ocurre con el año 2000 y 2007 respectivamente. En ese orden de ideas, definitivamente lo que más aumentó de precio en términos reales de 1970 fue la enseñanza universitaria. Y los huevos, por el contrario, en términos de 1970 fueron bajando de precio, aunque nominalmente aumentaron el precio. Eso nos sirve para decir entonces que realmente los que están vendiendo huevos, los productores de huevos, pues en términos reales están perdiendo dinero. Mientras que la enseñanza universitaria, las universidades, en términos reales están ganando dinero, pueden aumentar su poder adquisitivo. Si ustedes se acuerdan un poco de lo que estudiamos con la corrección monetaria, quiere decir que los huevos no alcanzaron en ningún momento, ni en el 80 ni en ninguno de los años siguientes, no alcanzaron, digámoslo así, el precio del mercado no alcanzó a absorber la pérdida de poder adquisitivo del dinero. Es decir, la corrección monetaria fue inferior a lo que ha debido ser. En ese orden de ideas, los señores de los huevos están perdiendo valor. Por el contrario, la enseñanza universitaria a partir del año 90 en adelante, su corrección monetaria, ¿no? Digámoslo así, el ajuste en términos reales fue mayor que la corrección monetaria de ese año. Entonces, veamos a ver si podemos convertir esto en una. Entonces, hagamos un ejercicio simple. Vamos a tomar, por ejemplo, lo que nos dice acá. Vamos a tomar el ejemplo que nos dice acá. Dice que en 1970 el IPC era del 38,8 y en 1990 130,7. Entonces vamos a trabajarlo acá. Entonces en 1970 dice que el índice de precio era el 38,7. Entonces voy a escribir aquí el año y aquí voy a escribir el IPC. Entonces ese IPC aquí en 1970, el IPC es el 38,8%. Y en el año, veamos, en el año 1990 era de 130,7. 1990 era de 130,7%. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Vamos a ver cuál fue el índice
de precios entre esos 2 años y cuál fue la tasa de incremento o la tasa de inflación. Vamos a decir que el 38,8 equivale a 100%. A mí me gusta mucho más hacer la regla de 3 y no hacerlo en forma mecánica como tal vez lo pueden observar en el texto. Simplemente entendamos que yo debo tomar siempre un año base para poder comparar y medir el nivel, la altura, la estatura. Acuérdense que nosotros hicimos eso en clase. El 130, entonces vamos a escribir el 130,7%. ¿A qué porcentaje equivale? Entonces simplemente lo que vamos a hacer acá, entonces esto es igual, vamos a despejar esa x. Entonces esa x será igual a un resultado que multiplicamos esto en cruz. Entonces esto es igual a tomar el 130, lo vamos a multiplicar por 100, ¿no? Y ese valor lo vamos a dividir entre el 38,8. El 38,8 lo dividimos entonces entre ese nos da, y eso nos da el 336%. Este es el índice de precios. Índice de precios entre 1970 y 1990. Entre paréntesis, si quieren les escribo año base 1970 igual a 100%. Muy bien, así es como trabajamos. Ese es el índice. ¿Cuál fue la tasa de inflación? ¿En cuánto nos crecieron los precios? Entonces, ¿cuál fue la tasa de inflación? Pues simplemente a este 336% le restamos 100, este 100 de acá, ¿no? O sea, le estamos restando ese 38,8 y nos da la tasa de inflación. Tasa de inflación. O sea, en cuánto crecieron los precios de la economía. Muy bien, ahora analicemos en qué porcentaje crecieron. Entonces, tomemos cuánto valían los huevos en el año 90. En el año 90 valían 1,01. Entonces vamos a explicar ese 1,01 en pesos del año 70. Entonces, precio de mercado de los huevos en 1990. Entonces nos dice que en dólares era 1,01. Muy bien, entonces yo lo que voy a decir es, yo voy a expresar entonces vamos a expresar el precio del año 1990 en pesos del año 70. Entonces expresamos el precio de 1990 en pesos de 1970. ¿Qué hacemos? Deflactamos. ¿Qué quiere decir eso? Le quitamos el efecto inflacionario. Entonces hacemos lo siguiente, miren muchachos. Tomamos el valor que tenían en el mercado de los huevos, 1,01, y lo vamos a dividir entre este índice, pero dividido entre 100. Entonces lo vamos a dividir entre 36 en el 3,36. 85567. Y ahí nos da el precio. 30 centavos. Veamos, aproximándolo, ¿no? Entonces, veamos la respuesta que nos da el texto. Entonces, fíjese usted que aquí están los 30 centavos que nos dio. Quiere decir que este 101 expresado en pesos
del año 1970 nos da los 30 centavos de dólar. Muy bien, ahora veamos el argumento que yo inclusive les estoy pidiendo el favor de que me expliquen eso entonces, como se puede ver, perdón, los huevos en el año 1990 en pesos, el precio de los huevos valían en pesos del 1970 equivalen a 30 centavos. Quiere decir que eran mucho más baratos. Muy bien. Entonces ahora veamos en qué porcentaje de aumento de precios, de los huevos en el mercado. Entonces, mire, en el año de 1970 los huevos costaban 61 centavos de dólar en el mercado y después 1,01. Entonces veámoslo. Entonces colocamos aquí precio mercado de 1970. Entonces nos da 61 centavos. Muy bien. Y el precio de mercado de 1990 es 1,01. Entonces yo puedo hacer sencillamente aquí una regla de 3 y digo, si este era el precio, este es el punto de referencia, si ese es el 100%, ¿qué porcentaje es este valor? Y nos da un índice y después le restamos n y nos da la tasa de crecimiento. Entonces vamos a responder esa X. Esa X es igual. Entonces multiplicamos. Esto es igual a 1, perdón, aquí me equivoqué y es 1,01. Qué pena. Ya corrijo. Y aquí nos da 1,01. Muy bien, entonces acá vamos a tomar este 1,01 y lo vamos a multiplicar por 100 y luego vamos a dividir eso entre 0,61 y nos da el 165%. O sea que ese es el índice de aumento el índice de valor de los huevos. En 1990. Ahora bien, ¿cuál es la tasa de aumento? Entonces, la tasa del incremento del precio de los huevos, tenemos que tomar esos 165 y le restamos 100. Y nos da el 65%. Es la tasa de aumento del precio de los huevos. Entre 1970 y 1990. Podemos observar lo siguiente. Mire, ¿cuál fue la tasa de inflación? Mire que la tasa de inflación fue del 236%. La tasa de crecimiento de los precios de la economía. Mientras que los huevos solamente crecieron en el 65%. Eso es lo que hace que el valor de los huevos expresados en pesos del año 1970 sea inferior al que nosotros, al precio que tenía en el año 1990. O sea, los 30 dólares de que a estos 30 dólares, 30 centavos de dólar que nosotros habíamos hallado acá. Creo que con esto entonces he explicado en debida forma el precio, los precios nominales y los precios reales.
Les quiero pedir un favor, mis queridos estudiantes. Entonces, hacia el final de esta primera parte, de este primer capítulo, hay un planteamiento que nos hace el texto. Entonces, perdón un segundo. Hay un ejercicio que nos hace el texto. Y entonces les voy a pedir el favor de que vayamos hacia el final, porque allí, en la plataforma, yo les he pedido el favor de que hagamos los ejercicios que nos plantea allí el texto. Entonces, los ejercicios son este. Dice así, mire, una cosa importante, aquí en la página dice 22, pero realmente eso equivale como a la página 58, ¿no? De las 888 que tiene, es la última parte del capítulo primero, inmediatamente anterior al capítulo 2. Dice el ejercicio 2. En el cuadro adjunto muestra el precio al por menor de la mantequilla y el índice de precios al consumo de 1980 al 2000, definido como tal, de tal forma que el IPC base, el 100% es el del 80. Fíjense ustedes que aquí nos están dando el IPC del 80 como base y todos los demás están comparados contra el 80. Entonces mire lo que nos pide, y aquí nos dan el precio al por menor de la mantequilla, lo que valía en el mercado. Estos son los valores nominales de la mantequilla. Entonces aquí nos pide, calcule el precio real de la mantequilla en precios de 1980. Entonces lo vamos a... Entonces subió, bajó, no varió. Entonces ¿qué hacemos? Entonces subió, bajó, no varió el precio real entre 1900. Entonces tenemos que comparar los precios del 85 con los del 80, los del 90 con los del 80, los del 95 con el 80 y los del 2000 con el 80 en la forma como yo lo acabo de plantear. También nos dice cuál es la variación porcentual del precio real, entonces también ya lo explicamos. Y convierta el IPC, ahora vamos a convertir el IPC de 1990 como 100%. Entonces, ¿cómo hacemos? Averigua el precio real de la mantequilla, del precio en dólares. Entonces, dice así que si el precio de 1990 es este, el 100%, o sea, quiere decir que el precio base va a ser este de 1990. ¿Cuál es el precio allá? Compárelo y averigua el precio real de la mantequilla en dólares. Y en el D nos dice cuál es la variación porcentual del precio real en dólares de 1990 entre 1980, de dólares de 1990 entre 1980 y 2000. Compare la respuesta con el B y observe y explique qué es lo que pasa allí. Muy bien, cualquier pregunta que tengan, por favor, me la plantea. El tercer punto, el tercer ejercicio, dice, en el momento en que este libro entraba en prensa, el salario mínimo era de $5,85 en Estados Unidos. Para hallar el dato más reciente del IPC, consulte y nos da una página, etcétera, etcétera. Yo lo que he hecho en el trabajo que les coloqué en la plataforma es, les estoy diciendo, averigüemos el salario mínimo que había en Colombia en enero del 2014, ¿no? Entonces, tú lo averiguas y tú tienes la tabla del índice de precios que hay entre el 2014 y el 2018. Y con base en eso, entonces le digo yo, con esos valores, entonces hay que cumplir lo que dice el literal A. Con esos valores, calcule el salario mínimo real expresado y allá yo le digo en qué precios, en qué años, en pesos, de qué año, inclusive le pongo 2 años y le digo cuál es la variación porcentual de salario mínimo. Entonces, explicarlo y si el salario mínimo creció o no creció más que el índice de precios. Esa es básicamente la tarea y una reflexión que ustedes deben hacer al respecto. En este sentido, yo ya les he explicado plenamente el valor, el tema
del índice de precios, que lo doy por terminado. Lo doy por terminado. En consecuencia, por favor, este ejercicio lo hacen en grupo. El ejercicio que les acabo de plantear lo van a hacer en grupo, pero como a mí me interesa que todos me demuestren que saben hacerlo, en la sesión siguiente a la fecha de entrega, cualquiera persona de los grupos que conformamos me va a hacer el favor vía por este medio de sustentármelo, y entonces óigame bien, el valor de la nota del grupo de esa tarea equivale a lo siguiente: al 50% la sustentación y el 50% la demostración matemática de cómo llegaron ustedes a ese resultado, el análisis que hagan, como yo se lo he hecho, explicado matemática y verbalmente. Por eso le digo que por favor me adjunten un archivo en Excel y un archivo en Word para que por grupos, la sustentación lo voy a hacer de manera aleatoria, de manera tal de que todas las personas deberán saber explicarme ese ejercicio que acabamos de hacer. Para ese día seguramente les voy a pedir el favor de que les voy a permitir que ustedes accedan al Excel, lo compartimos y la persona que está sustentando me va a hacer el favor de dar la respuesta. Y yo voy mirando en tiempo real si usted lo sabe hacer. Muchachos, muchas gracias y espero que haya sido completamente clara la explicación que les he dado. Ahí en la plataforma les dejé ejemplos y además hemos desarrollado este ejercicio en clase. También se lo voy a adjuntar para que lo tengan ustedes. Por su atención, muchas gracias. Continuaremos la... Ya, vale. ¿Cómo quedó grabado, papá? Ay, qué bien. Clase, precios nominales, precios reales, ¿no? Precios nominales, guión reales. Reales, eso.